Magíster Andreita, enviándole un cordial saludo. Mi nombre es Darla Lara, soy de la carrera de Educación Básica Online. Estoy cursando el segundo semestre. Bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy, a explicar un poco, es acerca de leyes y principios del desarrollo humano. Quedamos por entender sobre las leyes y principios del desarrollo humano. Podemos decir que se refiere a las pautas universales y ordenadas que explican cómo cambiamos biológica, psicológica y socialmente, desde la concepción hasta el final de la vida, podemos decir. En el tema de psicología evolutiva, estos conceptos no son solo reglas rígidas, sino un marco para entender la maduración del sistema nervioso y la conducta. Estamos cursando también con leyes fundamentales de la maduración, en cuál de ellas son 3 leyes. Tenemos como primero ley del céfalo caudal, que significa el desarrollo progresivo de la cabeza hacia los pies. También tenemos por explicar que un bebé controla primero su cuello para poderse sostener. 3 tipos de leyes. La primera ley es la ley del céfalo caudal. Es donde el desarrollo progresivo va desde nuestra cabeza hacia los pies. Vemos como ejemplo que un bebé controla primero su cuello para acostarse, la cabeza antes de poder sentarse o caminar. Luego tenemos la ley próximo distal. El control motor se desarrolla desde el eje central del cuerpo hacia las extremidades que tiene. Un niño aprende a mover sus brazos y hombros antes de tener coordinación fina en sus deditos. ¿Estamos claros? Y tenemos la última ley, que es la ley de flexores extensores. Esta ley es la que nos va indicando la maduración que ocurre en nuestro cuerpo, o sea, en el cuerpo desarrollando de los músculos flexores, que los extensores permitieron primero el agarre y luego la capacidad de sostener los objetos, o sea, para poder tener fijamente un objeto. En ese momento es cuando ocurren las diferencias de las leyes físicas, ¿no es cierto? Estos principales son los que describen la naturaleza del proceso de nuestro crecimiento humano. Tenemos primerito como la diferencia e integración. El desarrollo va de lo general a los específicos, a lo específico. El niño primero realiza movimientos globales que son muy toscos y que luego se vuelven preciosos y especializados porque pueden mover sus manos, pueden mover sus dedos. Esos son diferentes movimientos que va adquiriendo durante el desarrollo. También tenemos individualidad, aunque no todos, o sea, seguimos la misma secuencia o el mismo ritmo y la oportunidad. O sea, todo va cambiando, varía en este caso, para cada persona que según su genética y entorno es diferente. O sea, no es lo mismo en cada uno. Todo es según las personas, ¿no? Es acorde, va en su genética. A veces dicen, yo primero gateé, yo primero caminé. O sea, es ya acorde a las creencias igual de las personas. También tenemos como continuidad en multidimensión, una de las diferencias, ¿no? El desarrollo es uno de los procesos interrumpidos que va abarcando dimensiones físicas, también cognitivas y a la vez emocionales, sociales de forma simultánea, podemos decir. Y por último tenemos como la última diferencia sería el periodo sensible o críticos.
Este tema son ventanas de tiempo especificados, donde el cerebro del bebé es más receptivo a ciertos estímulos, como el aprendizaje de la lengua, cómo va él desarrollando al momento de mover su lengua para poder expresarse. Este tipo de conjuntos de leyes y principios son los que ayudan a la mayoría de los profesionales a poder evaluar, o sea, a ver cómo va el niño, si esa persona progresa de manera saludable o si existe alguna dificultad en su desarrollo que requiere intervención temprana para poder tratar al bebé, si está muy bien su desarrollo o no. También podemos encontrar la influencia del entorno, que es el desarrollo, no es solo biológico, se rige también por la interacción social que puede encontrar. Tenemos como periodos críticos, momentos de máxima sensibilidad donde el cerebro va esperando ciertos estímulos, por ejemplo, el lenguaje, para que así pueda ir desarrollándose completamente bien. Y luego podemos también encontrarnos con la influencia de la plasticidad. Es una de las capacidades del ser humano que puede adaptarse y compensar dificultades, lo que permite que el desarrollo sea un proceso abierto y esperanzado, se puede decir también. Nosotros, como alumnos que estamos preparándonos, debemos también de comprender estas leyes que son fundamentales para respetar los tiempos naturales de cada niño, de cada bebé, de cada persona, para poder evitar exigencias prematuras y así también evitar o también, como se puede decir, diseñar entornos que potencien el máximo potencial de cada individuo de manera integral. Debemos decir históricamente también que el estudio del desarrollo humano ha transitado desde visiones puramente biológicas hacia enfoques sistemáticos. En eso del siglo XIX y a principios del siglo XX, el desarrollo se veía como un proceso de crecimiento lineal. Breyer y Shen son los que comenzaron con unas observaciones biográficas de los bebés, sentando las bases de embriología conductal. También tenemos como uno de los antecedentes los aportes de la biología. Arnold Goetzel fue pionero en establecer escalas normativas, identificando así que la maduración del sistema nervioso es el motor principal del desarrollo, lo que dio origen a las leyes de céfalo-caudal y próximo distal. También tenemos un giro cognitivo y social. En Jean Piaget introdujo la idea de que el desarrollo es una de las construcciones adictiva, mientras que la ley de Vygotsky añadió la dimensión cultural argumentando que las leyes biológicas están medidas por herramientas sociales. Y tenemos como último la perspectiva de contemporánea. Hoy los antecedentes se centran en la psicología del ciclo vital, que sostiene que el desarrollo no termina en la adolescencia, sino que es un proceso de ganancia y pérdida que dura toda la vida. Las leyes del desarrollo humano y principios debemos de comprender su interdependencia psicosocial,
para su aplicación y contextos profesionales. Tenemos objetivos generales, objetivos específicos. Uno de ellos está como que debemos de identificar y también asimismo describir las leyes biomecánicas de céfalo caudal y próximo distal que permiten la organización del movimiento. Debemos de explicar los principios de individualidad y también continuidad y diferencia como ejes de la asignación humana. Tenemos también que determinar la influencia de los factores epigénicos del entorno social en el cumplimiento de los hitos del desarrollo humano. Así también tenemos que determinar la influencia de los factores epigénicos del entorno no social en el cumplimiento de los hitos del desarrollo. Tenemos algunas recomendaciones respecto a los ritmos propios. No debemos de presionar los hilos del desarrollo. Como claro ejemplo puede ser que les forcemos a los niños a que deben de caminar. Si el sistema nervioso no ha cumplido con la ley del céfalo caudal, debemos de evitar traumas físicos o frustraciones emocionales que les puede dar a los niños, a los bebés, al momento que estamos forzándoles a caminar. Tenemos 3 tipos de recomendaciones. La primera sería una intervención temprana. Debemos de aprovechar los periodos sensibles del desarrollo para estimular cada uno del lenguaje de los niños y así también la motricidad, entendiendo que el cerebro tiene una plasticidad mayor en los primeros años de vida de los bebés. También debemos de el fomento de entornos sugeridos o seguros. Debemos de asegurarnos que el principio del apego se cumpla, porque en las instituciones educativas de la salud es uno de los desarrollos cognitivos óptimos. Es imposible sin estabilidad emocional. Debemos de entender y tener en cuenta eso. También tenemos la mirada integral, no evaluar a los individuos de forma aislada. Siempre se debe considerar el contexto familiar y cultural. Eso sería el enfoque ecológico. También, y para finalizar con mi conclusión, también es que el estudio de las leyes del principio del desarrollo humano pueda permitir concluir que el crecimiento no es un proceso caótico, sino un sistema organizado y predecible, mientras que las leyes físicas del céfalo caudal y la ley del próximo distal garantizan una maduración biológica ordenada del sistema nervioso, de los principios. También debemos asegurarnos que cada persona construya su identidad de manera única, sea en una última instancia del desarrollo, es el resultado de una negociación constante entre la herencia genética y el entorno cultural. Entender que existen ritmos individuales, periódicos críticos. Esto es fundamental para cualquier profesional, ya que permite pasar una de la visión estandarizada, se podría decir, a una mirada humanizada que respeta los tiempos de cada sujeto, garantizando intervenciones que no solo busque el crecimiento físico, sino también busque el bienestar integral y el alcanzar el máximo potencial de las personas. Bueno, como último punto de mis recomendaciones sería que tenemos que
aplicar estas estrategias educativas que se deben adaptar al contexto de cada uno de los estudiantes. Debemos de fomentar la participación de la familia en el desarrollo del individuo. Debemos también promover con el desarrollo, ya que es fundamental en todas las habilidades socioemocionalmente. Y por último, cada uno de nosotros tenemos que considerar que el entorno como factor clave en el aprendizaje. Esto ha sido todo acerca de mi explicación. Esto ha sido todo acerca de mi explicación con el tema de el día de hoy. Doy gracias por su tiempo, enviando unos cordiales saludos. Eso ha sido todo, Magíster Andreita.